Hola, a continuación resolvemos el ejercicio 26 del cuadernillo ICFES ejemplos de preguntas para la prueba Saber 11 correspondiente a Ciencias Naturales, cuadernillo publicado en noviembre del 2018. Este ejercicio corresponde al área de física, aunque también se podría preguntarse en el área de química. Generalmente sucede con muchos ejercicios que correspondan a medición de variables termodinámicas, ¿no? Porque se estudian tanto en física como en química. Vamos a ver. Un estudiante quiere comparar los valores de las densidades de tres líquidos, agua, etanol y aceite. Y para ello hace tres mediciones de una misma masa de líquido. Entonces, agua, etanol y aceite, aquí está, agua, etanol y aceite. Y nos dice que va a hacer mediciones de una misma masa de líquido, 100 gramos, a tres temperaturas. Muy bien. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Bueno, ahí están. No vamos a detallar por ahora. Con base en la anterior información, se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado. Está mal el experimento. Entonces, ¿por qué? Muy bien. Vamos a comenzar a revisar desde la D hacia arriba. Está mal planteado entonces porque el aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes del agua y del etanol, y esto hace que no se pueda comparar. Eso es, eso es falso. Sí podemos comparar densidades y masas del aceite. Si bien es cierto que tiene algunas propiedades diferentes, pero no, eso no implica que no se pueda hacer comparaciones, ¿no? Además aquí esto es muy general, posee propiedades físicas y químicas, pero no dice qué, muy diferentes a la del agua y del etanol, y esto hace que no se pueda comparar. Lo falso en la frase es que eso haga que no se pueda comparar. Claro que podemos comparar la densidad del aceite y la densidad del agua, o medir la masa de un poco de aceite y de un poco de agua, o también para el caso del etanol. Entonces esto es falso, la frase en sí es falsa. C. Es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad sigue cambiando. A ver, aquí están unas temperaturas 6, 17, 22, 3, 8, 34, 10, 20, 30 y nos dice aquí que es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad sigue cambiando. El error aquí es que todo experimento está acotado, o sea, todo experimento se trabaja en cierto rango. Si vamos a determinar la densidad, por ejemplo, del agua, nosotros trabajamos a temperaturas que nuestros aparatos convencionales nos permitan medir. No es necesario que tengamos aparatos súper especializados para medir a más altas temperaturas y ver lo que suceda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los resultados que obtenemos en un experimento no tienen por qué cubrir todo el rango posible de valores de una de las variables de estudio. Se acota. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a medir las masas, en este caso, pues la masa es fija de 100 gramos, pero voy a medir, por ejemplo, la densidad entre tal y tal valor con un densímetro. O las temperaturas, por ejemplo, aquí la temperatura más alta de todas es 34 y la más baja es 3. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a medir temperaturas desde 0 hasta 40 grados. Y en ese alcanzan estas todas. No tengo por qué decir voy a medir temperaturas, digamos, de 0 a 50 o de 0 a 40 inclusive, y el hecho de que yo no revise otras temperaturas me invalida el experimento. No, eso es falso. Los experimentos se acotan. Entonces decir que es necesario realizar otras mediciones de temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad sigue cambiando. No, se puede hacer, claro, y eso sería completar el experimento y hacer otro experimento, pero este hecho no invalida lo que ya está a estas temperaturas. Por lo tanto, esta es falsa. B. No se puede hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes
A ver, no se puede hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los tres líquidos en las temperaturas indicadas. Hay temperatura y hay densidad. El experimento está pensado así. Aquí dice que no se puede hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes, lo cual es falso. Bien sabemos que para el caso de sustancias homogéneas, agua, etanol, aceite, o pues utilizando valores promedio, nosotros podemos decir que densidad, donde escribo, voy a colocar aquí, podemos decir que densidad, con la letra ρ o con la letra D, como quieran, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces yo estoy midiendo en este experimento densidad y además la masa es fija. Entonces tengo masa. En últimas, indirectamente yo estoy midiendo volúmenes también. O sea, no habría problema por ese lado. O sea, si yo quisiera saber volúmenes, que no es lo que este experimento nos está diciendo, pues mediría volúmenes directamente o puedo inferirlo a través de estos datos, de los 100 gramos y la densidad. Sin embargo, aquí lo que dice es, no se puede hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes. Falso, porque la comparación que se pretende hacer es justamente la medición de densidad. O sea, esto es lo que quiere. Dice, un estudiante quiere comparar los valores de densidad. Entonces, es eso lo que tiene que medir. ¿Que se puede hacer mediciones de volúmenes para complementar experimentos? Sí, pero no es que no medir volúmenes me va a invalidar de alguna forma mis valores de densidad. No tiene por qué. Entonces, esto es falso por ese hecho. Obviamente ya sabemos que debería ser esta respuesta, pero veamos por qué. Dice entonces que el experimento del estudiante está mal planteado porque las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se puede hacer comparaciones entre las densidades de los tres líquidos. Observemos que las temperaturas, tal y como dice aquí, no son las mismas. Y ese sí es un problema, porque nosotros tenemos que tener variables de control. O sea, ¿qué controlamos en el experimento? En el experimento tenemos masa, en el experimento realizado, ¿no? Por un lado tenemos la masa, que ya la sabemos, que es 100 gramos fijo. Entonces, masa, sabemos temperatura y sabemos densidad. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a hacer comparación, tengo que hacer comparación de una de las variables. Por lo tanto, si voy a comparar la densidad, tengo que fijar las otras variables. Tengo que fijar temperatura y tengo que fijar masa. Masa está fija, pero temperatura no la fijan a los mismos valores. Por lo tanto, yo no puedo concluir. Para decir cuál es la densidad o comparar la densidad, yo necesito tener la masa fija y la temperatura fija, según este experimento. Tal y como, inclusive pues, de la forma que se mide con densímetro, lo que necesitaría en sí es fijar las temperaturas, ¿no? O sea, ¿cómo comparo a la misma temperatura cuál es la densidad que tienen las diferentes sustancias? Inclusive no tengo que estar observando directamente el valor de masa, porque la densidad la mido con densímetro. Es posible. Por lo tanto, si ya sabemos que la densidad va a cambiar con los valores de temperatura, lo mínimo que tengo que hacer es ajustar que queden a las mismas temperaturas, porque ahí la sustancia va a estar en las mismas condiciones termodinámicas. Entonces está a la misma temperatura, yo ya puedo medir las otras variables que dependen de esa temperatura y por lo tanto puedo hacer la comparación. Aquí como las temperaturas son diferentes, yo no puedo comparar. Imaginen que yo tomo la temperatura a la cual, digamos, ¿no? A una temperatura que la densidad del agua, voy a dar un ejemplo, que a una temperatura tal que el agua esté congelada y mido la densidad de esa agua congelada.
y la quiero comparar con la densidad del alcohol cuando el alcohol no está congelado, que el alcohol está líquido. Eso también depende de la temperatura. Entonces yo no puedo hacer ese tipo de cuestiones. Para ver las densidades de forma correcta, lo que tengo es que fijar el parámetro temperatura. Una vez que los fije, ahí sí ya puedo decir, bueno, ya tiene sentido hablar de la densidad porque esa densidad depende de la temperatura. Acá inicialmente mencioné que habría que fijar la masa, habría que fijar la temperatura, habría que fijar la densidad. La masa pues nos dice que es igual, pero utilizando un densímetro no era necesario tampoco ponernos a fijar masa. Solamente densidad y temperatura. Si me interesa la densidad, entonces tengo que fijar la temperatura. No es más. Y ese es el análisis para este ejercicio.